Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de día jueves 13 de abril del curso de Química Orgánica vespertina. Espero que estén bien y sus familias y que hayan podido estudiar y nivelarse en lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Porque ya nos queda poco realmente, ¿no? Ya esta semana, la próxima todavía tenemos clase normal y el siguiente va a ser ya el examen en el segundo parcial. Entonces ahí se acuerdan que este sábado hay clase extra, ¿verdad? Creo que va a ser la última. Entonces, estar pendientes, ¿verdad, jóvenes? Que a los que tengan mayor del 80% de llegar a las clases, pues ya saben que se les va a dar un bono. Y Marta Estrada, ¿quién será, joven? Yo no conozco a Marta Estrada. ¿Alguien conoce a Marta Estrada? Bueno, la vamos a dejar meter y a ver quién es. Bueno, entonces vamos a continuar, nos quedamos, jóvenes. A ver, Marta Estrada, ¿quién es Marta Estrada usted? Yo no me había acordado de usted. ¿Quién es usted, pues? Ah, ya. Es que como uno sabe. Va, entonces ¿se la va a cambiar? ¿La saco con esta, no? Va, la voy a... Va. Bueno, entonces vamos a continuar y nos quedamos viendo en la presentación 2 de la unidad 3, nos tocaba ver sustitución nucleofílica. Vamos en el slide 20, hasta el 21 entra en el examen corto de mañana, ¿verdad? Que tenemos mañana examen corto 8 a las 8 de la noche. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Si vieron, ya les publiqué al fin me pasaron los listados oficiales y solo una persona que está viniendo está. A ver, no sé quién es esta, de apellido León, no, de apellido qué. Bueno, ahí vamos a ver. Entonces solo esa persona no está y tiene que arreglar sus clavos porque si no, aunque gane, no puedo meter la nota. Bueno, entonces, ¿sí? Yo soy una persona, pero no sé cómo es, porque no aparezco. Pues eso tendría que haberlo averiguado en ¿cómo se llama? Porque yo aparezco asignada a su clase y tengo ahí... Sí, pero no está. Pero eso tiene que arreglarlo en control académico, porque y lo más pronto posible, pues porque usted no aparece. Y si no aparece, no puedo meter su nota. Y entonces de balde está aquí recibiendo el curso, ¿verdad? No sé, tal vez debe haber problema con su nota anterior, no sé, eso tiene que averiguarlo usted lo más pronto posible. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ver la sustitución nucleofílica, que sería la otra reacción, ¿verdad? De lo que es el enlace carbono-oxígeno. ¿Recuerdan que eran dos centros de reacción? Era OH y era carbono-oxígeno. Ahorita estamos viendo el segundo centro de reacción, que es carbono-oxígeno. Como ya les he dicho a través de las clases, ahí se acuerdan de estar haciendo un subresumen para poder aprenderse todas estas reacciones de una forma más rápida. A ver, léame por favor, Andrea Cruz, por favor. Sustitución nucleofílica. Esta reacción es muy utilizado para convertir los alcoholes en halógenos del vino. Como ejemplo veremos la prueba de Lucas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la prueba de Lucas. Entonces tenemos la reacción general. Sí puede ser a usted, ¿verdad? Sí, Daniela León. Bueno, entonces, por favor averigua eso lo más pronto posible porque los procesos en la facultad son muy lentos, ¿verdad? Y no le había yo informado porque hasta ayer tuve yo los listados, porque eso es lo que yo siempre hago, cuando mantengo los listados, yo se los pongo para que ustedes estén enterados, ¿verdad? Bueno, entonces, la reacción de Lucas es la reacción del OH más ácido clorhídrico concentrado. Se dan cuenta que OH sería el sustrato, el ácido clorhídrico pues sería el reactivo, el catalítico pues eso, se utiliza un catalítico metálico y nos da un halogenuro alquilo.
Bueno, fíjense pues. Entonces, esta es la reacción, es una reacción de sustitución. Yo sustituí el OH por el cloruro. Como vimos anteriormente, aquí lo que vamos a ver es que vamos a protonar el agua y entonces de ahí el agua es sustituido por el cloruro, ¿verdad? Pero eso no se les va a preguntar. Entonces, la característica que tienen los halogenuros es que son insolubles en agua, ¿verdad? Y la prueba va a ser medida según esto. Entonces, fíjense pues, los alcoholes que nosotros tenemos que utilizar acá son alcoholes solubles. Si son alcoholes insolubles no podemos hacer la prueba, porque la prueba es, el alcohol está soluble, luego que le agregamos este reactivo me forma un compuesto insoluble que sería el halogenuro. Entonces, ¿cómo se mide la prueba? La formación de dos capas. Entonces por eso se tiene que utilizar un alcohol únicamente soluble, si no, no funciona. Bueno, entonces esa es una cosa importante. Bueno, entonces miremos pues. Entonces, miren pues, si yo tengo un alcohol metílico, ¿verdad? Y le echo ácido clorhídrico y cloruro de estaño, cloruro de zinc, que es el catalítico, este no reacciona antes de 10 minutos, ¿ya? O sea que ustedes ponen su cronómetro, pasan 10 minutos y no reacciona. Ustedes van a tener solo una fase. Bueno, entonces eso sería con el alcohol metílico. Con el alcohol primario, ¿se acuerdan que el alcohol primario es el que está unido a un carbono primario? Estamos. Bueno, entonces se le echa el reactivo y tampoco reacciona antes de 10 minutos. O sea, se forma solamente una fase. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el secundario? Cuando el alcohol es secundario y soluble, se dan cuenta, alcoholes solubles y soluble, le echo el reactivo y se me forma las dos fases antes de 10 minutos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que el alcohol secundario es muchísimo más reactivo que el primario, y el primario y el metilo son más o menos de la misma, reaccionan más o menos a la misma velocidad. Se dan cuenta que reacciona muy lento. Entonces, antes de 10 minutos se forman las dos fases, ¿ya? Ahora, en cambio, el alcohol terciario, como esto tiene que ver con el carbocatión, entonces el carbocatión más estable es el terciario, entonces se forma fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Se le echa el reactivo y inmediatamente reacciona, o sea, inmediatamente se forman las dos fases. Entonces yo puedo determinar qué tipo de alcohol tengo, por supuesto soluble, haciendo la prueba de Lucas. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Bueno, ya ahorita les califiqué 3 tareas, ¿verdad? Les califiqué la hoja de trabajo 2, la hoja de trabajo 3 y no me acuerdo que el resumen, creo yo, resumen de la 2. Entonces ya vamos casi al día. Hoy tienen que, esta semana entregaron la hoja de trabajo 3, ¿verdad? Y tienen que entregar la hoja de trabajo 4. ¿Cuándo tienen que entregar la hoja de trabajo 4? Sábado. Ok, estas hojas les sirven para estudiar para el segundo parcial, ¿va, jóvenes? Especialmente la 3 que califiqué ahorita, pues ahí tiene para ver lo que se les va a preguntar, ¿verdad? El examen va a ser igual que la vez pasada, ¿verdad? Van a venir 30 preguntas de teoría, va a tener 40 minutos para resolverlas, luego se les da 5 minutos para entregar máximo, se cierra a las 45 y de ahí se revisa quiénes entregaron y se envía la segunda parte y tienen hasta el final de lo que es la clase del viernes, ¿ok? Y se acuerdan de que si no llegan, pues ya saben ustedes que no hay reposición de examen. Y la otra cosa que les había explicado es que se acuerdan que yo no hago botanot, no, que los que se meten al final y ganan el examen, les pongo la nota esa y les cambio por el parcial más baja. Si por supuesto no tienen más baja esa nota, pues no les puedo cambiar la nota, ¿verdad? Pero eso solo se los puedo hacer en el final, porque ahí es cuando ingreso yo la zona. Ya para la primera y la segunda retrasada,
Ya no puedo hacer eso porque ya no puedo modificar la zona. ¿Está claro o hay alguna duda? Bueno, vamos pues. A ver, léame por favor, Astrid. Ok, entonces esto es una reacción muy importante, ¿verdad? Que se utiliza mucho a nivel industrial y a nivel industrial. Entonces acá tengo el OH, cuando yo lo oxido forma el carbonilo, y el carbonilo cuando yo lo reduzco forma el alcohol. Bueno, entonces miren, en química orgánica normalmente oxidación significa oxígeno y reducción significa agregar hidrógenos. Eso es lo que significa en química orgánica oxidación y reducción. Bueno, entonces, fíjense pues. Léame por favor, Carlos Andrés. Los alcoholes primarios dan aldehídos o ácidos carboxílicos. Los alcoholes secundarios producen cetonas y los terciarios no se pueden oxidar por lo general. Ok, porque uno no puede decir que no se pueden. O sea, siempre pueden haber excepciones. Pero los que sí se oxidan son los primarios que dan aldehídos primero y de ahí ácidos carboxílicos. O sea que tienen dos oxidaciones. En cambio, los alcoholes secundarios únicamente producen cetonas, y eso se les puede preguntar en el examen. Pero ese sería en el final. Entonces, tenemos aquí un alcohol primario, agregamos un oxidante y obtenemos un aldehído como primer paso. Este oxidante, para que me dé un aldehído, vamos a ver que tiene que ser un oxidante débil. Luego agregamos otro oxidante y pasamos a ácido carboxílico. Los oxidantes débiles me van a dar aldehído. Los oxidantes fuertes me van a dar ácido carboxílico. Bueno, vamos a ver ahora alcohol secundario. Entonces, si tengo yo un alcohol secundario, le agrego un oxidante y lo único que obtengo es una cetona. Se dan cuenta que esto ya no llega a ácido carboxílico. Y cuando es un alcohol terciario, este no reacciona con los oxidantes normales. ¿Ya? Y aquí, ¿cuál es el análisis que podemos hacer? Entre más hidrógenos tenga el alcohol, más se puede oxidar. Se dan cuenta que el que tiene primario tiene dos ácidos, por lo cual puede oxidarse dos veces. En cambio, en el secundario solo tiene un hidrógeno, por lo cual solo se puede oxidar una vez. Y en el terciario, él no tiene hidrógenos, por lo cual no reacciona. ¿Estamos? Ahí apuntan eso, jóvenes. Bueno, a ver, léame César Valenzuela. La oxidación de un alcohol primario o secundario se puede llevar a cabo con un gran número de reactivos, entre los que se incluyen KMNO4, CRO3 y NA2CR2O7, que serían los números comunes y secundarios. Ok, porque siempre, miren, cuando ya estamos trabajando a nivel privado, siempre los costos son importantes, ¿verdad? Es lo que maneja la ganancia y eso significa, acuérdense ustedes que la iniciativa privada es para ganar, ¿va, jóvenes o no? Bueno, entonces léame por favor Dania Sarabia. Como vimos, los alcoholes primarios se pueden oxidar primero aldehídos y luego ácidos carboxílicos, o de un solo paso. Todo dependerá del tipo de oxidante que se utilice. Ok, entonces vamos a ver ahorita estos agentes oxidantes. Bueno, a ver, léame por favor Javier. Ah, me dijo que no tenía micrófono. Jennifer. Si queremos algo como aldehído de eso tenemos mucho aldehído. Y si queremos conseguimos ácido carboxílico que utilizamos agentes oxidación fuerza, únicamente. Entonces fíjense, pues los agentes oxidantes siempre en el mecanismo pasan por aldehído, pero estos como son fuertes siguen oxidándolo y me da ácido carboxílico. Entonces con los fuertes no puedo obtener el aldehído, sino que ya solamente obtengo el ácido carboxílico. Ojo con eso.
A ver, léame por favor, José Isaac. El agente oxidante utilizado para preparar aldehído se utiliza en higiene industrial de PCC, clorocromato de piridina y suelto de diclorometano. Entonces, aquí tenemos, miren, esta sería la piridina. El primero sería la piridina. El segundo es el trióxido de cromo, el medio ácido, y este sería el diclorometano, que es el disolvente. Bueno, entonces esta reacción me da este compuesto. Se dan cuenta que es una sal, ¿verdad? Entre la piridina y el trióxido de cromo. A este compuesto es el que se le llama PCC. Entonces, en el examen yo les puedo poner PCC o les puedo poner clorocromato de piridinio. Es exactamente lo mismo. Normalmente les pongo PCC para abreviarla. Entonces acá miren, pues tenemos el citronelol. El citronelol es un aceite esencial que se extrae del aceite de las rosas, ¿verdad? Entonces ustedes saben el olor que tiene rico de las rosas, ¿verdad? Especialmente las mujeres. A mí me agrada no tanto, porque yo prefiero los aromas más ácidos y de madera, ¿verdad? Que los dulces. Entonces, este lo podemos transformar a un aldehído. Se dan cuenta que es un alcohol primario. El PCC es un agente oxidante débil. Lo paso al aldehído y se me forma el citronelal en un porcentaje bastante bueno. Bueno, el citronelal pues ya tiene un aroma más cítrico. Entonces, fíjense pues, estos aceites esenciales pues son sumamente caros, pues porque ustedes tienen que utilizar un montón de material para poder extraer una cantidad mínima de estos compuestos. Y por eso es que los perfumes son tan caros. ¿Se dan cuenta que esto podría ser aquí en Guatemala fácilmente un mercado, ¿verdad? En la parte agronómica entrarían ustedes con el cultivo de lo que son las materias primas, y bueno, ya entra un ingeniero químico o un químico para poder ya extraer las rosas, los aceites esenciales, y eso es una industria pues bastante rentable, joven. O sea, miren, y ahí es de donde yo les quiero dejar la inquietud, que ustedes como ingenieros agrónomos siempre van a tener que trabajar en conjunto con otras carreras, o sea, y por eso es importante que ustedes sepan relacionarse con la gente, jóvenes. Bueno, a ver, porque no solamente un profesional exitoso no solamente es el que sabe más, no, es el que se sabe relacionar más con la gente, fíjense. O sea que eso es inteligencia emocional. Bueno, y eso prácticamente en la facultad no se promueve nada, jóvenes, no, que se promueve el individualismo, ¿verdad? Y eso es un error, ¿verdad? Especialmente ustedes que van a tener que ir a trabajar con gente de campo. O sea, las interacciones con la gente es importante. Entonces nosotros siempre como profesionales debemos saber que no sabemos nada y debemos de respetar a todas las personas por muy humildes que sean, ¿verdad? Acuérdense que el respeto es lo que a uno lo hace alcanzar metas que ni siquiera se imaginan. Pero si uno es orgulloso, si uno es pedante, especialmente en las carreras como lo que es la suya, que tiene que ir al campo, pues es una actitud pues que no tiene ningún sentido. Bueno, a ver, léame, José Javier. Los agentes oxidantes mencionados como el dióxido de cromo en ácido acuoso, Na2SO2 en medio acuoso y KNO4 en medio acuoso ácido oxidan los alcoholes primarios hasta ácidos carboxílicos. Ok, por favor, ¿se acuerdan de llenar la asistencia, jóvenes? Que ya solo quedan 10 minutos para cerrar el listado. Bueno, entonces se da cuenta que para que nosotros pasemos ese alcohol primario hasta ácido carboxílico, pues tenemos que utilizar los oxidantes fuertes que fueron mencionados allá arriba. Entonces ahora, por ejemplo, uso trióxido de cromo en medio ácido acetona, obtengo el
ácido carboxílico directamente. Y esas son las reacciones que se les preguntan, pues, jóvenes. No son complicadas, lo que tienen que saber ustedes son los reactivos. También podemos utilizar permanganato en medio ácido, pasamos el alcohol primario a un ácido carboxílico. Bueno, a ver, léame, Elisa Gabriela. Los alcoholes secundarios son casi más considerables a cetonas, Ok, entonces los secundarios únicamente me van a dar cetonas. Se dan cuenta que este OH está unido a un carbono secundario, por lo cual lo único que me puede dar es una cetona. Ya sea que le eche un oxidante débil o un oxidante fuerte, siempre voy a obtener cetona. A ver, léame Noé, por favor. Se durmió Noé. A ver, Pablo, usted me dijo también si tenía o no tiene micrófono, ¿no, Pablo? A ver, Sara. Sara. Cuando los compuestos sean sensibles a las temperaturas, podemos utilizar el Ok, entonces fíjense pues, cuando nosotros queremos que tengan condiciones no tan fuertes, pues utilizamos PCC y nos va a funcionar perfectamente con un secundario, porque las condiciones de permanganato o dicromato o trióxido de cromo son fuertes, y entonces esos reactivos no solamente destruyen o transforman al alcohol, sino que pueden transformar, por ejemplo, a los alquenos. Entonces eso me puede producir reacciones que yo no quiero. Entonces en este caso fíjense que tenemos la testosterona, que es la hormona sexual masculina, que también la tienen las mujeres, ¿va, jóvenes? Igual que la estrona, que es la femenina, también la tenemos los hombres, ¿verdad? Entonces en realidad dice, porque uno dice, es que testosterona, soy muy macho. No, es que la testosterona es una hormona que tienen tanto las mujeres como los hombres, solo que la testosterona es más alta la concentración en los hombres que las mujeres. Igual pero tenemos estrona, pero en baja cantidad. Bueno, entonces estas hormonas sexuales pues nos dan las características secundarias de los sexos, ¿verdad? La voz ronca, el pelo, el vello facial, todas esas cosas son las que nos dan, ¿verdad? En la estrona pues también las características de lo que es una mujer. Bueno, entonces tenemos, le agregamos PCC y se dan cuenta que solamente me va a oxidar al alcohol secundario y no me modifica ninguno de estos otros compuestos, ¿verdad? Y por eso es de que normalmente siempre nosotros tratamos de utilizar condiciones no muy fuertes, porque casi siempre en todos los compuestos orgánicos que nosotros encontramos en la naturaleza, especialmente los que vienen de las plantas, ahí en general todos, pues tienen varios grupos funcionales, y si nosotros echamos una sustancia muy fuerte, lo destruimos todo. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Entonces con esto terminamos lo que son alcoholes, fenoles y éteres, ¿ok? Se dan cuenta que no vimos reacciones de éteres porque es mucho, ¿verdad? Entonces solo las reacciones que yo les di son las que van a ser evaluadas. Bueno, a ver, léame por favor, Sofía. Ok, fueron los que vimos. A ver, Yelice. que pueden subir Ok, que sería el OH y el carbono oxígeno. A ver, léame, Andrea. acidez en alcoholes y fenoles. Ok, a ver, léame, Astrid. Los efectos científicos que se conocen en alcoholes y fenoles. Ok. A ver, Astrid, usted sí tiene carnet parva. Sí. Va, está bien. Bueno, entonces el problema puede ser, ¿y el semestre pasado ganó la clase o antes? Sí, la tengo ganada. Sí, no, mire, no es que no la tenga ganada. El problema es de que ahorita este semestre hubo muchos problemas con el manejo de las notas. ¿Con quién recibió usted clase? Bueno, eso
eso es importante que lo sepa porque podría consultar con él y tendría que ver, ¿verdad? Esas cosas. Constancia también de que la gané. Bueno, entonces eso lo puede poner como método de prueba al control académico, pero alguien sabe el correo de control académico, porque había un número de WhatsApp a jóvenes. ¿Alguien sabe el número de WhatsApp? ¿Nadie sabe el número de WhatsApp? Bueno. Creo que ya no están respondiendo al WhatsApp. ¿Ah? ¿Perdón? Creo que ya no están respondiendo al WhatsApp. Bueno, entonces ahí mira cómo hace, ¿verdad? Que ese es el problema en la facultad, jóvenes. Realmente nuestro control académico es un desastre. Ahí tiene Andrés, ¿bien? ¿Ese es Andrés? Es el de Mario. ¿Qué Mario es? Don Mario. Está bien. Gracias. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Carlos Andrés, las 5. Su formación de ésteres a partir de alcoholes y ácidos carboxílicos. Bueno, a ver, César Valenzuela. Hablamos de la formación de alquenos, de la sustitución y Ok, a ver, Dania. Oxidación alcohólica de productos que se obtienen dependiendo de su clasificación. Bueno, a ver, Dulce. Típicos oxidantes que se utilizan con alcohol. Ok. Bueno, entonces eso fue lo que vimos. Con eso terminamos alcoholes, fenoles y ahorita vamos a empezar con otro grupo funcional. Entonces ahorita vamos a empezar con el grupo carbonilo, que es las cetonas y los aldehídos. Bueno, miren, todos estos grupos que estamos viendo ahorita en la unidad 3 son importantísimos para ustedes, porque estos están presentes en todas las plantas, ¿verdad? Y en todos los procesos agronómicos, así que es importante que ustedes tengan un conocimiento general de esto, ¿va? Porque ustedes tampoco no son especialistas en la materia, pero sí tienen que comprender las cuestiones básicas, ¿verdad? Y por eso se los damos nosotros en esta clase, ¿verdad? Porque ustedes no saben en qué área se van a especializar. Vamos a ver entonces la unidad 3, parte 3, y vamos a ver los carbonilos. ¿No se acuerdan de filmar, pues, chicos? Porque ya queda poco, quedan 3 minutos. Bueno, los objetivos. A ver, léame Javier Carías, por favor. Conocer las generalidades de los carbonilos, aldehídos, cetonas y usos. Bueno, a ver, léame Jennifer, por favor. Conocer la estructura de los carbonilos. Ok, a ver, José Isaac, léame. Conocer y aplicar la nomenclatura de impacto y volumen de los carbonilos. Miren, yo les enseño los conocimientos de nomenclatura básicos, pero para mí lo que tiene que aprenderse y lo que les pido más es la nomenclatura alcanos, alquenos y alquinos, ¿verdad? Pero no tanto porque les vaya a servir mucho o menos, pero si se dan cuenta ustedes, en el proceso de dar nombre a un compuesto orgánico tienen que usar un procedimiento lógico, ¿verdad? Y eso es lo que más quiero yo que aprendan, el procedimiento lógico para poder ustedes darle nombre a una sustancia, ¿verdad? Primero es determinar la cadena carbonada más larga, luego numerarla, en donde tenga menor numeración el primer sustituyente, y luego de eso pues nombrar cada sustituyente, ¿verdad? Entonces ese proceso es el proceso que a ustedes les va a enseñar cómo resolver un problema en general, ¿verdad? Eso es lo que me interesa a mí, ¿verdad? Y muchos de ustedes han alcanzado buenos conocimientos y he visto, por ejemplo, en sus tareas que la mayoría que está ahora ya se las ha hecho, ¿verdad? Y se han hecho los ejercicios, ¿verdad? Entonces yo pienso que están adquiriendo los conocimientos básicos para poder resolver los problemas esos. Bueno, a ver, léame por favor, José Javier. Conocer las propiedades físicas de los carbonilos. A ver, léame Lisa. Bueno, voy a... Los métodos de preparación de carbonilos. Ok, entonces voy a cerrar ahorita
el listado, jóvenes, porque ya se acabó el tiempo. Ahí están los que firmaron. Entonces ahí se acuerdan de hacer tiempo para el sábado, jóvenes, los que puedan. Bueno, entonces vamos a ver las generalidades. A ver, léame por favor. Pablo, ¿al fin tiene o no tiene micrófono, Pablo? Bueno, a ver, Sara, léame, por favor. La mayor parte de las moléculas biológicas tienen grupos sanguíneos, al igual que la mayor parte de los agentes farmacéuticos y muchas de las sustancias químicas sintéticas con las que tratamos todos los días. Ok, con la que me falta ahí, ¿va? Entonces, bueno, a ver, léame. No lo voy a arreglar una vez porque si no, con la. Siempre se me va pasando. Bueno, a ver, léame por favor. Esto. Léame, Sofía, por favor. El ácido cítrico se compone de todos los ácidos cítricos, empezando por el hidrógeno, es el ácido que contiene la mezcla entre el hielo de la seta y el carbón, y se ve materiales que se llaman especies. Ok, entonces se dan cuenta ustedes de que podemos tener el ácido carboxílico es otro grupo funcional, pero tiene carbonilos. Igual la amida es un derivado de ácido también, pero tiene carbonilo. Y en este caso el éster también es un derivado de ácido, pero tiene carbonilo. Fíjense que lo que les quería manifestar y que realmente nos despreocupamos muchos en la universidad es realmente que ahorita la alimentación que tenemos nosotros a nivel general es una alimentación que nos lleva a sufrir. En el caso particular tengo diabetes tipo 2, ¿verdad? Pero es porque nosotros en la actualidad la comida que se vende está más basada en lo que son carbohidratos. Y entonces esa cantidad tan grande de carbohidratos, que también son carbohidratos simples, o sea, son carbohidratos que se pueden destruir fácil, se pueden degradar más bien a glucosa. Entonces normalmente tenemos muy altas las cantidades de azúcar y eso provoca que el páncreas, que genera la insulina, que es el que controla la cantidad de azúcar en la sangre, pues trabaja además. Entonces fíjense, jóvenes, que esto es un mal de nuestra humanidad, ¿verdad? Porque la gente que está manejando la alimentación nos está orillando a eso, ¿verdad? Y esa necesidad que nosotros tenemos es una adicción a lo que es los carbohidratos. Entonces realmente yo se los decía a los nutricionistas, ¿verdad? Que realmente se debería trabajar con las cafeterías en las diferentes facultades para generar, una conciencia en una alimentación sana, a manera de que podamos tener una vida mejor, ¿va, jóvenes? Porque realmente es triste que a uno les cuesta un montón salir de la facultad y que se vayan a morir rápidamente por un ataque cardíaco, etcétera, ¿verdad? Y eso no es lógico, ¿verdad? Tenemos que irnos educando. Ahorita yo estoy tratando de dejar los carbohidratos, ya estoy tomando una dieta ceto para poder regresar a los niveles normales de azúcar, ¿verdad, jóvenes? Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil y tiene uno que complementarla con ejercicio, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas nadie nos las explica, ¿verdad? Y entonces es importante que la vida de un profesional sea mejor, ¿verdad? ¿Basado en qué? Basado en el conocimiento que tenemos. Y por eso yo le decía a los nutricionistas, miren, ustedes deberían estar revisando qué comida se les da y digamos si es la más saludable, charlas a los estudiantes para que miren, digamos, todos los procesos, porque realmente en la parte universitaria es donde nosotros destruimos nuestro cuerpo. Porque yo he visto muchos estudiantes, ¿va? Compañeros míos cuando yo también fui estudiante, que cuando entran todos secos y las chicas todas finitas, pero cuando salen de la facultad éramos unos tonelitos, ¿va, jóvenes?
Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? A ver. A ver, diga Elise. La mala alimentación. O sea, la alimentación completamente mal. O sea, estamos alimentándonos mal. A ver, ¿quién otro dijo? Sí, también. O sea, mire, no comemos a nuestras horas, ¿verdad? Comemos solo chatarra, ¿va? Las papas y que esto. O sea, realmente no nos estamos alimentando bien. Y realmente yo quisiera ver en la universidad que estuvieran todos ustedes y los profesores sanos, ¿verdad? Que estuviéramos en una condición física buena, que estuviéramos en una buena forma, ¿verdad? Y que nos alimentemos bien. Porque de balde sirve tanto estudio si realmente tampoco no sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo. Entonces es importante fomentar, porque nosotros tenemos gente capacitada, como les digo, hay nutrición que nos puede guiar para poder tener una vida más sana y más larga, pues, porque ahora resulta que los profesionales están muriendo más rápido. Y en la facultad también que les gusta el guaro, pues, está peor todavía. Entonces son cosas que debemos nosotros también preocuparnos como profesores de ustedes. Bueno, vamos a seguir con los aldehídos. A ver, léame por favor, ¿dónde me quedé? A ver, Sara. Enfermedades como aldehído fórmico es el aldehído por mayor uso en la luz. Se utiliza fundamentalmente para la obtención de resinas orgánicas y en la elaboración de explosivos. El flor y el tetranitrato de citrol, CNTE, así como en la elaboración de resinas acrílicas y poliuretano expandido. Bueno, entonces, a ver, léame. Entonces, podemos ver que el formaldehído es una sustancia bastante utilizada. En el caso de la agricultura, el formaldehído se utiliza porque el formaldehído es gas, es el único aldehído que es gas. Entonces se solubiliza en agua y se llama formalina. La formalina sirve para desinfectar, para desinfección. Por ejemplo, en la industria la agroindustria, bueno, eso no sería producción de banano, porque ahí no se produce nada más industrial. Se utiliza, digamos, para limpiar los machetes cuando hacen la poda. Porque, digamos, en lo que son las matas de banano puede darse infecciones bacterianas. Y entonces, si no desinfectan el machete de mata a mata, pues puede transmitir una enfermedad que se llama moco. Entonces utilizan precisamente una solución de formalina y con eso limpian el machete, ¿verdad? Entonces es bastante utilizado el formaldehído. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Sofía. Como para poder dar Entonces se dan cuenta que ahora en la actualidad prácticamente los carros ya no tienen poco metal, ¿verdad? O sea, solo en el motor, de ahí todo es plástico. Y por eso es importante que nosotros cuando manejemos, pues manejemos a una velocidad no muy alta. Porque a la hora de cualquier cosa ya sabemos nosotros que los que sabemos perdiendo somos nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre las cetonas. A ver, léame por favor, Elise. Las cetonas de mayor afectación esencialmente es la acetonona propanona, la cual se utiliza como suplemento para largas flexibles, aunque su mayor consumo es en la producción de flexibilas, empleándose también en la elaboración de resinas epóxi y poliuretanos. Otras cetonas industriales son la metilcetona, LEK, siglas de inglés, y la ciclohexanona.
estanonas y además de utilizarse como disolvente se utiliza en gran medida para la obtención de la caprolactana, que es un monómero en la fabricación del nylon 6 y también por oxidación del ácido nítrico que se emplea para fabricar el nylon 66. Entonces se dan cuenta que son usos industriales bastante fuertes, ¿verdad? A ver, léame por favor, Andrea. Muchos aldehídos y cetonas forman parte de los aromas naturales de flores y frutas, por lo cual se emplean en la perfumería para la elaboración de aromas, como es el caso del aldehído, olor de almendras amargas, el aldehído anítico, esencia de anís, la vainilla, el fenomenal, esencia de azafrán, y el aldehído cinámico, esencia de canela. De origen animal existen la muscona y la acetona, que son utilizados como fijadores porque evitan la evaporación de los aromas, además de potenciarlos, por lo cual se utilizan en la industria de la perfumería. Entonces fíjense, pues un perfume está formado por varios elementos químicos, ¿verdad? Se hace referencia muchas veces en lo que es la industria de perfumes, que es como que fueran tonos musicales, los olores, ¿verdad? Entonces los perfumes también necesitan, digamos, aromas ácidos, aromas neutros, aromas alcalinos, y entonces, pero también necesitan, como estos aromas normalmente son bastante volátiles, necesita algo que haga que no se evapore tan rápido. Entonces por eso se utilizan estos compuestos como la cibatona, que eso lo que hace es de que fija al aroma y hace que se evapore en menor proporción, por lo cual el perfume dura más. Y entonces también, por ejemplo, el aldehído anísico pues es el que da el olor a anís, por ejemplo, a los dulces de anís, ¿va? Ese es el sabor que da. Entonces son bastante importantes. Y se dan cuenta ustedes que muchos de esos pues se extraen de plantas, ¿verdad? Por eso, digamos, lo que es la parte de plantas es importante. Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Andrés. Además, forman parte fundamental de los carbohidratos en forma de aldehídos o cetonas. Entonces, aquí tenemos, miren, pues tenemos todos estos que están acá son carbohidratos, ¿verdad? Tenemos la ribulosa, que es una pentosa. ¿Por qué? Porque tiene 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y como tiene una cetona, se llama cetopentosa, porque son de 5 carbonos y tiene una cetona. Esto se llama ribulosa. Acá tenemos la famosa, ¿verdad? De las frutas. Tenemos de 6, se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se llama fructosa. Entonces, los carbohidratos siempre van a tener una gran cantidad de OH y un carbonilo o un aldehído. Si es carbonilo se llama cetopentosa y si es aldehído se llama aldo. Entonces, en este caso, la fructosa se clasifica como una cetohexosa porque tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora aquí tenemos los aldehídos, ¿verdad? Este es el material original que me da origen a todos los carbohidratos que se encuentran a todo nivel en plantas y animales. Aquí tenemos el gliceraldehído, ¿verdad? Esto es una aldotriosa porque se dan cuenta que tiene 2 OH, tiene 3 carbonos y por eso se llama aldotriosa. Aquí tenemos la eritrosa, que tiene 1, 2, 3, 4, se dan cuenta que tiene 4 carbonos, sería tetrosa, y tiene un aldehído, que sería aldotetrosa. Igual esta, la arabinosa, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, y tiene un aldehído, se llamaría aldopentosa. Se dan cuenta que todos tienen bastantes OH. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, joven. Bueno, sigamos pues. A ver, léame por favor, Damián. Podemos resumir que los grupos cetónicos forman parte de muchos grupos funcionales y en particular los aldehídos cetonos. Son compuestos orgánicos de un valor incalculable en nuestra vida diaria, resulta de la naturaleza e industria
¿Ok? Entonces son importantes, ¿verdad? Porque fíjense pues jóvenes, nosotros como países desarrollados debemos de pensar en generar productos a nivel de lo que nosotros tenemos aquí en Guatemala, que en realidad nosotros aquí podemos sembrar casi que cualquier cosa, ¿verdad? Y a partir de eso pues generar productos que tengan mayor valor agregado, ¿verdad? Que ya sean procesados y no solamente estar vendiendo el producto, la materia prima, jóvenes. Entonces eso es una parte bien importante que debe fomentarse dentro de nuestra gente para que nosotros podamos generar productos de mayor valor, ¿verdad? Porque realmente las materias primas pues a nosotros nos las compran muy baratas y después nos vienen los productos muy caros. Entonces, por ejemplo, les pongo yo una cosa: nosotros deberíamos de ser los mejores productores de chocolate del mundo. ¿Y por qué está en Suiza? Si nosotros aquí tenemos la materia prima, jóvenes, en toda la parte norte, ¿verdad? Izaba, Petén, la parte norte de lo que es Alta Verapaz, se produce el cacao y es un cacao de excelente calidad. Entonces, ¿por qué no generar esas cosas? Entonces, esas son las inquietudes y son los cambios de paradigma que ustedes deben hacer, no solo dedicarse solamente a lo que son cereales o lo que hay que tratar de cambiar, ¿verdad? Dada la variedad de clima en nuestro país, pues nos da una ventaja, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos los dos tipos de carbonilos que vamos a ver: son los aldehídos, cuando el carbonilo está unido a un hidrógeno y a un grupo R, y las cetonas cuando está unido a dos grupos R, o carbonos, ¿verdad? Cadenas carbonadas. Entonces vamos a ver la estructura de lo que es el grupo carbonilo. Entonces, el grupo carbonilo, como tiene un carbono sp2, el oxígeno sp2, entonces tiene una hibridación sp2, ¿verdad? Porque tiene el enlace pi. Ya sabemos que los ángulos que tienen en los orbitales hibridizados es de 120 grados y con el orbital pi sería de 90 grados, ¿ok? Bueno, entonces estas cosas ya las vimos. Ya sabemos también que los electrones libres del oxígeno están en un orbital sp2, ¿verdad? Y entonces quiere decir de que están planos, no están como los orbitales p, ¿verdad? Que son de dos lóbulos. Acá podemos ver una visión más detallada del enlace carbonilo. Entonces se dan cuenta ustedes que acá, en este caso, el carbono hibridizado sp2 tiene los tres orbitales verdes, son los hibridizados sp2. En este caso tiene un electrón en el orbital sp2 y sp2 que puede formar ya sea con el hidrógeno o ya sea con dos grupos R, si es cetón. Luego tienen el enlace sigma que está formando el carbono oxígeno, que va a ser el oxígeno también está hibridizado sp2, por lo cual aquí este enlace va a estar formado por orbital sp2 del carbono y orbital sp2 del oxígeno. Luego acá el oxígeno, por eso es de que está en orbital sp2 los electrones, porque está hibridizado sp2, entonces tiene tres orbitales hibridizados. En los orbitales hibridizados están los electrones libres, y luego tiene acá lo que es los orbitales p que están formando el enlace pi. Entonces este compuesto es muchísimo más reactivo que todo lo que hemos visto anteriormente, que hidrocarburos y de lo que es el alcohol. Se dan cuenta que los alcoholes son más reactivos que todos los demás. Entonces eso implica que va a haber mayor cantidad de reacciones y eso va a tener mucho que ver con lo que es bioquímica. Bueno, vamos a ver la comparación ahora entre un alcano y un alquino y un carbonilo, perdón. Tenemos aquí el alqueno, se dan cuenta que está formado por dos carbonos hibridizados sp2 y acá tiene el enlace pi. Ahora el carbonilo, pues el oxígeno está hibridizado sp2 y el carbono está hibridizado sp2. En el caso del etileno, pues no hay una polarización, ¿verdad?, grande. ¿Por qué? Porque tiene la misma electronegatividad. Pero en el caso del carbonilo, se dan cuenta ustedes, como el oxígeno tiene mayor electronegatividad, el enlace pi se polariza más y la carga negativa va a estar con el oxígeno y la carga positiva pues la va a tomar el carbono. Y por eso, precisamente, es que es más reactivo que un alqueno, ¿verdad?
Entonces tenemos la polaridad del grupo carbonilo. Entonces se dan cuenta ustedes que la polarización sería que los electrones del enlace pi los toma el carbonilo y me deja con carga positiva el carbono. Entonces aquí se dan cuenta ustedes que son dos cargas formales, por lo cual es muchísimo más reactivo que el alcohol, porque en el alcohol eran cargas parciales. Entonces sería la representación que se llama híbrido de resonancia. Entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes, porque como tengo clase después, entonces mejor seguimos mañana. Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Bueno, entonces que tengan feliz tarde noche y nos vemos mañana a las 16 horas. Y ahí se acuerdan que el día sábado tenemos nuestra clase de 10 a 12. Entonces que estén bien, que Dios los bendiga, un abrazo a todos y nos vemos mañana. Se cuidan. Gracias. Nos vemos, chicas, feliz tarde, chicas y chicos. Disculpe, solamente me gustaría que alguien con contacto me mandara un compañero ahí y me dice que se aparece nada, me va a revisar y me van a mandar el dictador. Si no llegara a cambiar, voy a volver a hablar con mi mañana. Bueno, entonces ya lo van a cambiar entonces. Sí. Va, entonces para yo revisar, va, entonces yo reviso más tarde para ver si aparece. Está bien pues, Astrid. Vaya pues, nos vemos, feliz tarde. Nos vemos, se cuidan.